cerca, siempre nos sorprende. Es un Dios extraordinario. Nosotros lo limitamos, lo ponemos así encasillado y lo guardamos dentro de la Biblia y no nos atrevemos a abrir la Biblia por si se escapa. Pero es un Dios que desborda, es un Dios que toda la naturaleza creada no lo puede contener. Desborda su propia creación, es un Dios trascendente. Pero es un Dios que se relaciona con su pueblo. Es un Dios que está preocupado y le dice a Moisés, vete y dile, Jehová ha dicho. Faraón todavía estaba en aquellas de, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Venía a mi mente un texto muy interesante en Daniel. Sabéis que Nabucodonosor también estaba muy crecido con sus obras. Esta es la gran Babilonia que yo he creado. Esto es extraordinario, todo el mundo tiene que aplaudirme porque he hecho una gran ciudad. Y dice que en aquel momento Dios le hirió y quedó como un animal, como un animal. Perdió la razón y vivió en el bosque alimentándose de lo que había por el campo. Daniel le dijo, hasta que reconozcas que es Dios quien gobierna, hasta que sepas que hay uno en el cielo que tiene la última palabra. Parece que Nabucodonosor, por la historia, finalmente reconoció que realmente Dios es Dios. Jehová está ahí en su trono y Él ordena los tiempos. Él pone reyes, quita reyes, marca las etapas de la historia y sin lugar a dudas de su pueblo tiene sumo cuidado porque es la niña de sus ojos y no la va a olvidar. De tal manera que Faraón estaba a punto de ir conociendo gradualmente, que esto es muy importante, el dedo de Dios, el poder de la mano de Dios, aplicado sobre su duro corazón. Jehová es el Señor de la tierra y Él dispone, deja a mi pueblo salir. Era mano de obra barata, eran esclavos. ¿Cómo iba a dejar salir a esta gente? Iban a parar las industrias de ladrillo, las industrias de las pirámides, de las ciudades, de los hilos de grano. ¿Se iba a paralizar Egipto? No estamos dispuestos. A veces anteponemos nuestros intereses a los intereses de Dios. La Iglesia debería preguntarse, Señor, ¿qué quieres que haga? Y no vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, viene ahora aquí la voz de Dios por medio de sus mensajeros poniendo las condiciones. Deja a mi pueblo salir para que me sirva. Te has aprovechado de mi pueblo durante muchas generaciones. Esto se acabó. Punto final. Déjalo salir porque este pueblo me va a servir. Pedro nos recuerda que somos un pueblo de reyes y sacerdotes para ministrar a nuestro Dios, para servirle, para proclamar su gloria entre las naciones. Somos heraldos de un rey altísimo y poderoso, magnífico. ¿Verdad? Qué dignidad tan grande y a la vez qué responsabilidad tan pesada. Es importante que nosotros conozcamos también nuestro punto, nuestra situación en el plan de Dios. ¿Os acordáis cuando Saulo de Tarso, en otro tiempo y lugar, es llamado en aquel famoso camino a Damasco? Cuando Ananías está orando y el Espíritu le dice, bien, tienes que ir y orar por Pablo porque Saulo tiene que ser integrado a la iglesia. Ananías no quiere, dice, este es un hombre horrible, está viniendo en contra de tu iglesia a detener a tus santos. Y el Señor le dice, mira, este hombre ha sido escogido para llevar mi nombre delante de reyes y naciones. Ha sido señalado por mí para que así hiciera. Lo tenéis, si queréis, en Hechos 9:15, ahí lo tenéis de una manera más específica. Moisés y Aarón, y hemos hablado de ellos, eran hombres como nosotros. Y yo me imagino, después de la carrera que se tomó Moisés huyendo de las iras del faraón en su juventud, volver a encontrarse con Faraón cara a cara. Primero con el tema de la serpiente, ya lo sabéis, lo del bastón. Luego en las orillas del río. Y ahora tiene que volver. Y volver a hablarle cara a cara al Faraón de las demandas de Dios. No sé hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a retornar y a verle las caras a este hombre que no debía de estar muy contento. Pero hay un mensaje que entregar. Y hay algo que nosotros olvidamos a menudo. Vemos a Moisés actuando
y con un ministerio poderoso, y vemos cómo él va adelante con este pueblo. Pero hay un versículo que nosotros saltamos a menudo. Yo tengo subrayado, y lo acabo de subrayar hace poquito, os lo digo, y lo confieso, pero que es sumamente importante en las enseñanzas de la palabra de Dios, en el capítulo 7, versículo 6. O sea, la hoja anterior de la que hemos leído. Capítulo 7 de Éxodo, versículo 6. Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Exactamente aquello que el Señor les encomienda. No transigen, no diluyen, no buscan alternativas, sino específicamente, y frente a aquel que había declarado la guerra al Señor, le dicen, tendrás que doblegarte. Puede que lleve tiempo, pero por cierto el Señor es el vencedor, ya desde el principio, llevarlas de perder. Así que escucha la voz de aquel que te ordena, deja salir a mi pueblo. Y ahí en el versículo 2 y hasta el 6 comienza, veis ahí, he aquí, esa palabra extraordinaria que yo muchas veces os llamo la atención sobre ella. Dice, si no quisieres dejar ir, he aquí. Fijaos, siempre que tropezamos con esta palabra en la Biblia va a ocurrir algo extraordinario. Dice, yo castigaré tu desobediencia. Podemos pensar que Faraón no conocía al Señor. Podemos pensar que la gente de nuestro tiempo no conoce a Dios, no lee la Biblia, pero sabe, su conciencia le da testimonio de que hay un Dios en los cielos a quien hay que dar razón de todo lo que hacemos. Y por cierto que la violación de la palabra de Dios, del mandamiento directo de Dios, tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Así que vemos aquí cómo Dios actúa por medio de Moisés y Aarón y se produce ese milagro en el sentido de la multiplicación de las cosas que suceden. Y algo que era bastante común allí, yo me imagino, ¿no? En las riberas del río tendría que haber muchos anfibios. De una manera muy concreta también ranas, cómo no. Pero se produce el tremendo milagro. No sé cuántos sabéis que uno de los dioses, es decir, de aquellas deidades que adoraban los egipcios, uno de ellos, una deidad femenina, tenía la cabeza de rana. Era una deidad que adoraban a causa de la fertilidad supuesta que concedía a las mujeres. Su cabeza era de rana y daba vida, supuestamente digo, a aquellos que se presentaban ante ella. De tal manera que vemos aquí una confrontación de poderes. Uno a uno van cayendo esos falsos dioses. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. A lo largo de la Biblia lo vemos. En estas plagas, posteriormente en la tierra de Israel, posteriormente fuera de Israel y hoy también. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Él es único, único. Solamente Él es Dios, ¿verdad? Entonces, a la voz de Moisés, pero no por iniciativa de Moisés, sino a la voz de Moisés y Aarón. Aarón extiende su bastón, pero por indicación directa de Dios, las ranas se multiplican hasta convertirse en plaga. Es ahí donde nosotros hablamos de una plaga, ¿verdad? Algo que era normal, corriente, llegar a multiplicarse de tal manera que se hace un problema en las casas, en las zonas de trabajo, en la calle. Dice que hasta saltaban por encima de la gente. Había tal número de ellas que no había manera de superarlo. A veces ocurre esto y no llegamos a entender. Fijaos, en nuestro tiempo también hay plagas, seguro. ¿Cómo no va a haber plagas? Las hay. Pero yo quiero llamaros la atención a algo que en un principio era una bendición y luego se convirtió en una maldición. Unos meses más adelante, y me refiero en Éxodo 16, 12 al 13, Éxodo 16 nos habla ya de la salida de Israel de Egipto. Comienzan a caminar por el desierto y echan de menos la comida abundante de Egipto. Para que no piensen tanto en lo que han dejado atrás, que ciertamente no vale para nada, y sean sustentados en la fe del Señor, Dios les envía por la mañana el maná y por la tarde
codornices. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Éxodo 16, 12 y 13. Una perfecta bendición. Qué cuidado tiene el Señor de su pueblo. Por la mañana pan, por la tarde carne. Un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No faltó nada. Ninguna de sus promesas faltó Dios a su palabra jamás. Pero el pueblo no estaba contento. Y el pueblo protestaba. Y el pan se le hacía liviano. Y querían más. Y querían más. Y Dios les estaba fallando, supuestamente. Si todavía sois capaces de buscar en la Biblia, en Números 11, 20, aquello que había sido una bendición, en Éxodo 16, se convierte en una maldición. ¿Queréis carne? Pues vais a tener carne. Pero mirad, os va a salir literal por las narices. Vais a quedar hartos de carne. Os va a salir por las narices, es lo que dice el texto. Yo lo leí, lo releí por si acaso era mi pensamiento, pero sí, lo dice. Es decir, esa abundancia desmedida, sin límite, muy típica del ser humano, ¿verdad? Quiero más, más, más. ¿Cuántos millones necesito para estar satisfecho? Los que me quepan, y más. Y si la caja fuerte me queda pequeña, compro otra más grande. Nunca estamos satisfechos. Solamente Dios puede dar satisfacción al alma. Solo Dios. Pero nosotros tampoco lo sabemos. Fijaos, los magos, volvemos al texto en el capítulo 8, los magos de nuevo duplican el milagro. En el versículo 7 se nos dice que los hechiceros duplican la señal. Lo que he dicho el otro día lo repito hoy. No podemos jugar con estas cosas. Nos parece cosa ligera. Debemos reprender las obras de las tinieblas, no jugar con ellas. Porque estos hechiceros duplican la prueba, pero no pueden eliminarla. Lo único que hacen es multiplicar el daño, hacerlo más grande de lo que era, pero nunca buscar soluciones. Y no podemos buscar soluciones a nuestra necesidad en el ocultismo, en cosas que no convienen, que lo único que van a hacer es complicarnos más y multiplicar los problemas que ya tenemos. Busquemos al Señor, que es la única solución, es la única respuesta a nuestra necesidad. Así que el mal aumenta, pero no hay manera de ponerle freno. Es interesante, ¿verdad? Hay alivio momentáneo. Esto me habla también de lo bueno que es Dios. Para nosotros hay promesa de que en medio de la prueba habrá salida. Para el pueblo de Dios hay esta promesa que Dios cumple fielmente. Pero también incluso para el impío hay alivio. Fijaos, el faraón era un rebelde, pero a él se le pide que haga una declaración de intenciones y él está dispuesto, dice, a hacer lo que Jehová pide, siempre y cuando reciba alivio. Y el Señor es misericordioso. Le da alivio. Solamente para comprobar que el corazón de Faraón es falso, es duro y es rebelde, que ese falso arrepentimiento no vale para nada. Y esto me hace pensar muchas veces en nuestras intenciones delante de Dios. Podemos jugar con falsedad delante de Dios, pero para Dios esto no tiene sentido. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Dice Él, orad por mí. Orad por mi pueblo, que este asunto llegue a su fin, que las ranas vuelvan a su lugar. Me llama mucho la atención en la oferta de Moisés. Dime cuándo quieres que esto ocurra. ¿Qué habría en el corazón de Faraón? Fijaos. Incredulidad total. Porque si él creyera diría, ahora mismo, saca esta plaga de mi casa ya. Pero dijo, no, mañana. Con la duda de si sería posible o no sería posible. Pero dice, por si acaso estas ranas se van de manera natural, voy a poner un límite, mañana. Pero para que veáis que Dios controla la historia, dice, mañana será, y mañana te verás libre de esta plaga. Sin lugar a dudas, el dedo de Dios actuará mañana a esta hora. Hay otra circunstancia también en la Escritura que a mí me llama mucho la atención, esta vez en el libro de Isaías, en el capítulo 7, los versículos 11 y 12, y vemos ahí a un rey de Israel, Acaz,
Isaías le dice, pues mira, de